Señor, tú sabes que yo no puedo. Señor, tú me conoces bien. Señor, ¿cómo me pones eso a mí si sabes que yo no puedo? Y regresamos a Moisés. ¿Qué le decía? Pero Señor, es que ¿cómo? Yo voy a ir contigo, yo voy a decirte lo que hagas. Señor, pero se me hace que no, esto es demasiado. ¿Y qué dice el Señor? Óyeme, voy a ir contigo, te voy a decir lo que tienes que decir y aún así no crees, no tienes confianza. Es como decirle a Dios, no, es que pues yo no voy porque no creo que tú puedas. Cuando sabemos que tenemos al único Dios con el poder suficiente de hacer todo lo que Él quiera. Lo que humanamente es imposible, para Él es fácil de lograrlo. Con un pestañear lo logra. Pero aún con todo y eso, el hombre tuvo que llegar al punto de un nuevo pacto para poder así entonces recibir esa misericordia y esa bendición de parte de nuestro Señor. Y aquí pues vemos también algunos datos, algunas notas. Fíjense, estaba yo viendo, en la Biblia dice que de Adán a Noé fueron 10 generaciones. De Adán a Abraham fueron 20 generaciones. Para nosotros hoy en día 20 generaciones pues pueden ser, no sé, alrededor de unos 500 años, 300 años, pero estamos hablando de que esas 20 generaciones, ¿sabe cuántos años fueron? 2000 años. Alrededor de 2000 años para 20 generaciones. ¿Qué quiere decir? Cada una era de 100 años. Cada una. Y aún así con esas 20 generaciones, y sabemos que con Noé, pues se acabó prácticamente la humanidad, nada más quedó y sus descendientes para volver a poblar la tierra. ¿Qué quiere decir? Que aún cuando Noé y su descendencia sabía que Jehová aborrecía el pecado y era capaz de castigar hasta el punto de borrar prácticamente a la humanidad de la faz de la tierra, conociéndolo, aún así, después de esa descendencia, creció una maldad nuevamente en gran medida. Y cuando llegó a la descendencia de Abraham, pues ya hemos visto, ¿no? Que pues, con Jacob vino su descendencia, que fue José, en donde se fueron a Egipto porque tenían la protección. Pero ¿sabe qué? Esa protección se convirtió en comodidad y a su vez se convirtió en una falta de necesidad de Dios. ¿Y sabe qué? No fueron muchos años los que transcurrieron. Si estamos hablando de que de Adán a Abraham fueron 2000 años, fíjese, de José a Moisés fueron 430 años. ¿En qué tiempo tan corto se perdió todo ese conocimiento y temor de Dios? Porque recordemos que con Jacob volvió nuevamente otra vez esa comunión, esa cercanía, ese buscar de Dios. Pero sin embargo, como en todo nos llega la comodidad y pues decimos, ya, ¿para qué nos esforzamos si ya tengo lo que necesito, no me falta nada, estoy bien, me va bien, estoy tranquilo, no tengo preocupaciones? Pues me quedo a gusto, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Se pagó un precio. ¿Por qué? Porque de estar cómodos como invitados, pasaron a ser esclavos.
Pero ¿sabe que hay todavía otra cosa más incongruente? ¿Cómo es que el pueblo de Dios le pedía a Jehová que los libertara? Y cuando los libertó, no sabían qué hacer con la libertad. Querían regresarse a Egipto a seguir siendo esclavos. O sea, uno hoy lo ve y dice, pues no es coherente. ¿Cómo pides libertad, la tienes y quieres regresarte a la esclavitud? Pero por lo mismo es más cómodo. Es más cómodo, pero Dios no quiere que nos sintamos cómodos, que vivamos así como que, ay, pues para donde me lleve el viento, como un barquito que pues, se mueve conforme al viento y así va tranquilo. No, Dios no nos quiere para eso. Dios quiere que su pueblo sea ejemplo para todas las demás naciones. ¿Por qué? Porque el propósito es que todos sean salvos. Y si las demás naciones, o llamémosles inconversos, no ven ese algo distinto en el pueblo de Dios, es decir, en los que creemos en Dios y en los que nos llamamos cristianos, entonces ¿cómo van a poder ser salvos? ¿Cómo van a poder acercarse a ese pacto? ¿Cómo van a poder llegar a conocer a ese Dios si no lo ven en el testimonio de nosotros? Y esto es ¿por qué? Porque el Señor quiere que día a día nosotros recordemos cuál es nuestro papel. No es de que mi vecino me vea y dice, es que pues el vecino es cristiano y él no dice malas palabras. Pero ese testimonio lo puede dar cualquier otra persona, no nada más un cristiano. El que diga, mira, él sí sigue las reglas, tiene el frente de su casa limpio, paga sus biles a tiempo. O puede ser cualquier otra persona, no necesariamente un cristiano. En el trabajo, pues hace todo lo que le piden, llega puntual, llega a tiempo, cumple con lo que le piden, y si le piden algo extra lo hace. Pero eso no es suficiente para ser testimonio de un buen cristiano, porque como lo dije, cualquier otro lo puede hacer. Se trata de dar el testimonio de que lo que hacemos y lo que somos es para la gloria de Dios. Y por eso, fíjense, nos dice que estos pactos fueron instituidos en lugares distintos. Por ejemplo, el antiguo pacto fue en el monte Sinaí, mientras que el nuevo fue en el monte Sión. Fueron presentados de maneras distintas. ¿Por qué? Porque mientras en el antiguo fue hecho con voz tronante en el monte Sinaí, produciendo miedo y temor, en el nuevo, Jesucristo, Hijo de Dios, fue quien declaró el nuevo pacto, ese pacto de amor. Son maneras muy distintas. También nos dice que tienen diferentes mediadores. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto, ¿quiénes eran los mediadores? Los sumos sacerdotes. En el nuevo pacto, no hay sumos sacerdotes, sino directamente el Cordero de Dios, Jesucristo, que es mucho más que un sumo sacerdote, porque en él no había mancha, no había pecado, no había falta, era limpio. Y son diferentes incluso en su tema. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto se demandaban las obras. Es decir, tienes que portarte bien, y si no, pues tienes que hacer un sacrificio, una ofrenda, para que se te perdonen esos pecados. Mientras que en el nuevo